Bueno, siguiendo con nuestras clases, en esta oportunidad deberíamos abordar la cuestión de la estructura del ordenamiento jurídico, en todo lo vinculado a las normas, a los principios, a los valores, a las directivas, todo eso como una breve introducción, ¿no?, a temas de dogmática jurídica y de teoría del derecho, para luego ver cómo juegan los principios, los paradigmas de derecho público y los principios de derecho público que tienen particular relevancia en el ámbito del derecho administrativo. Yo no quisiera abundar demasiado en conceptos propios de la teoría del derecho, pero es importante al menos recordar lo siguiente. En primer lugar, que el ordenamiento jurídico no se integra monolíticamente con normas, sino que también componen al ordenamiento jurídico los principios. Hay principios más generales al estilo de paradigmas, principios institucionales o específicos, ¿no?, consustanciados con las instituciones de una determinada rama jurídica. Bueno, todas estas son piezas, ¿no?, del ordenamiento jurídico, del derecho. Recuerden ustedes que el llamado principio de legalidad, en realidad es el principio de juridicidad, en el sentido de que la administración no solo está sometida a las normas positivas, sino también al derecho en su conjunto. Para los que adherimos al justnaturalismo, el derecho se integra con principios o con superprincipios que derivan de la justicia natural, y luego con otros con paradigmas, con principios generales, principios institucionales, que también integran el tejido, que tienen en general una función de sistematización, de dirección, de coordinación, de principios para la interpretación del ordenamiento jurídico. Dicho esto, bueno, las normas son aquellas reglas de derecho que tienen como una estructura lógica básica la descripción del supuesto de hecho, el mandato y la consecuencia jurídica. Esa estructura lógica perfecta o ideal puede ir variando, ¿no?, según las ramas del derecho de que se trate. La doctrina aclara que en el ámbito del derecho administrativo, salvo en materia de derecho administrativo sancionatorio, o en normas de derecho administrativo que imponen cargas o restricciones, pero en general los distintos componentes de la norma pueden integrarse no necesariamente con conceptos precisos o específicos, sino también con conceptos jurídicos indeterminados, ¿no?, remitiéndose a la facultad discrecional de la administración. En el caso de los principios, bueno, hay debates, ¿no?, teóricos en teoría del derecho, filosofía del derecho, acerca de la distinción entre normas y principios. Las normas serían como mandatos concretos, los principios mandatos más laxos. Algunos los definen también como mandatos de optimización. En realidad los principios se caracterizan por preservar, por explicitar, por imponer valores, y su densidad y su alcance depende. No es lo mismo un paradigma, no es lo mismo un principio general, no es lo mismo un principio institucional que define con mayor precisión las líneas directrices generales de las instituciones de una determinada rama jurídica. En el caso de los principios se discute, ¿no?, si tienen un carácter preceptivo o vinculante o si son meramente orientadores. Por supuesto, no es lo mismo los principios, no son lo mismo los principios
elaborados por la doctrina que aquellos principios que están positivizados en el ordenamiento jurídico, algunos inclusive los que están previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, subordinados, ¿no?, a los principios de la Constitución, conforme lo aclara el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. De modo, y después hay principios que también tienen, hay un principio por lo menos, el derecho a la vida. Algunos autores agregan también el derecho a reproducirse, o sea, a generar vida, y el derecho a no ser torturado ni sufrir castigos denigrantes de la condición humana, que son de carácter absoluto. Entonces, para simplificar, en el ámbito de los principios, hay principios de distinta naturaleza. Todos ellos cumplen la función de una función directriz de orientación, pero también indican los fundamentos, ¿no?, del ordenamiento jurídico y dan pautas para su interpretación y aplicación. Otra cuestión también que se debate es si todos los principios son iguales. Ya dijimos recién que hay cierto consenso en que el derecho a la vida, el derecho a generar vida y la dignidad de la persona humana son principios absolutos. Y otra cuestión también, un tema debatido en la teoría del derecho, en la teoría de la argumentación, en la filosofía jurídica, es qué hacer cuando los principios hay que conciliarlos, ¿no? Porque en un caso concreto pueden ser de aplicación dos o más y estar en cierto conflicto. En ese sentido, salvo que se trate de los principios absolutos a los que hemos hecho referencia, los conflictos entre principios se resuelven a través de la técnica de la ponderación, ¿no?, que se remite a un análisis prudencial, ¿no?, y a la razonabilidad práctica del intérprete o del órgano que debe decidir el caso, dándole prevalencia o combinando o elaborando una solución de especie que armonice o pondere, luego de ponderarlos con prudencia y con razonabilidad práctica, que resuelva entonces el caso concreto. Ya que estamos también repasando algunas cuestiones de teoría general del derecho, recuerden ustedes que sobre todo bajo la influencia del positivismo se ha dicho que el derecho que el ordenamiento jurídico es hermético, ¿no?, es completo, es coactivo y que se autorreproduce. Estos son como ciertos mitos, ¿no?, que en su condición de tales no llegan a representar fidedignamente la realidad. Que el ordenamiento jurídico sea completo es mentira, porque al menos en el derecho administrativo hay muchos casos no resueltos. Entonces esas lagunas, esas carencias históricas de normas se llenan normalmente apelando a los principios, aplicando normas análogas o aplicando subsidiariamente otras normas del derecho público, pero en una labor de construcción de la solución del caso, de superación de la norma, que tiene como andamios, como guías a los principios. Entonces los principios también cumplen una función integradora del ordenamiento jurídico y ayudan a llenar, a resolver las carencias históricas de normas. Otra característica que suele predicarse del ordenamiento jurídico es su carácter coactivo, ¿no? Y al menos en derecho administrativo hay que hacer la aclaración de que el hecho de que la coacción sea como la última ratio, ¿no?,
y represente la mayor densidad con que puede plasmarse una potestad pública, no quiere decir que todo el derecho administrativo sea coactivo. Ya hicimos referencia en la clase anterior de cómo ha evolucionado, ¿no? Qué evolución ha habido desde el antiguo régimen exorbitante al actual régimen administrativo, ¿no? Donde la coactividad se desprioriza, ¿no? Y se priorizan o se valoran preferencialmente esquemas donde la actividad administrativa entre en acción con los administrados a través de mecanismos no de confrontación o de coactividad, sino más bien de consenso, de colaboración, de articulación, todo eso en base a los principios de buen gobierno, de buena fe, a la calidad de la administración, a la mejora regulatoria, al reconocimiento del administrado como un ciudadano que tiene sus derechos frente a la administración, etc. Entonces, el ordenamiento jurídico no es tan completo, y ahí entran los principios para guiar cómo resolver los casos no previstos por las normas. El ordenamiento jurídico no es tan coactivo o no es esencial ni completamente coactivo, y ahí entran otros principios en el ámbito del derecho administrativo, otros nuevos paradigmas del derecho administrativo que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos del administrado como ciudadano y con el buen gobierno y con la buena administración. Y después el carácter hermético y autorreproductivo del ordenamiento jurídico también es un mito, porque digamos, la idea era que el ordenamiento jurídico se integra con normas cuya producción es regulada y promovida por el propio ordenamiento jurídico, que estatuye órganos y los dota de competencias para producir normas. Bueno, en el ordenamiento jurídico no solo entran normas, también se acuerdan, está la costumbre, la jurisprudencia en los casos en que tiene valor jurígeno, pero también están los principios, ya sea que estén positivizados, reconocidos por normas, o a ellos se remitan normas, o bien los principios, que por su propia potencia y por reflejar consensos de la sociedad, se imponen, de tal manera que no podría considerarse justa una solución que sea inconsistente con ellos. La bibliografía que seguimos, que es la del doctor Casagne, también habla de los nuevos paradigmas en el derecho público. Él hace una construcción interesante, ¿no? Toma de la teoría de la ciencia, de la epistemología, esta doctrina de los paradigmas, ¿no? Que son como la atmósfera interpretativa que rige un determinado marco de producción científica. El acuerdo de una comunidad científica acerca de ciertos pilares para la construcción y la demostración y la argumentación del conocimiento. Esos paradigmas, dice Casagne, que no solo son propios de las ciencias duras, sino que también son aplicables a las ciencias sociales y dentro de ellas el derecho. Y por ende también sería aplicable esta teoría de los paradigmas al derecho público en general y al derecho administrativo en particular. Él dice que la dinámica de los paradigmas hace que las formulaciones de los principios en el mundo del derecho requieran ser ajustadas cuando la realización del bien común lo demande, generalmente orientado por necesidades sociales y en la medida que éstas no excedan los principios básicos que fundamentan la justicia material en sus diversas especies, conmutativa, distributiva y legal. Entre los paradigmas que reconoce en el ámbito del derecho público,
Él habla, bueno, obviamente del principio de subsidiariedad, de la dignidad de la persona humana como fuente central de todos los principios y derechos, del principio pro homine y su función ordenadora y su corolario, que es la interpretación más favorable al administrado, indubio pro libertate, del principio general de la buena fe, del principio de la confianza legítima, del principio de la moral pública. Algunos de estos principios son más bien generales y otros son institucionales. Serían generales, por ejemplo, el principio de la dignidad humana, y institucional en el sentido de más concreta y directamente consubstanciado con las instituciones del derecho administrativo y con un carácter más preciso de plataforma a partir de la cual construir las técnicas y las instituciones del derecho administrativo, podría ser el principio de la confianza legítima, ¿no? Sobre todo desarrollado en el ámbito del derecho público, y que es como el reflejo en el ámbito del derecho público de la doctrina de los actos propios del derecho privado. Bueno, vayamos pasando revista, ¿no? un poco a cada uno de los principios a los que hemos hecho referencia. En cuanto al principio de la dignidad de la persona humana, bueno, es fundamental, ¿no? La Corte ha dicho que todo el ordenamiento jurídico tiene por finalidad atender y realizar este principio, ¿no? Que es la piedra angular del ordenamiento jurídico. Las soluciones para ser justas tienen que ser consistentes con este principio. Está reconocido en la Constitución sistemáticamente, teleológicamente y también de manera expresa a través del artículo 75, inciso 22, en la medida que se remite a los tratados internacionales sobre derechos humanos que recogen ese principio expresamente.